versículo 9. Y voy a necesitar que Martín pase acá adelante. Vení, Martín. Acá, párate acá. Sí, arriba. Gloria a Dios. Necesito 3 muchachos. Lauti, vení, Lauti. Ahí está. Sí, vos parate acá. Vos parate de allá. Y Lauti, allá. Pero rápido, Lauti. Y 3 chicas. Si son espirituales, mejor. 3 chicas, rápido. Acá al lado de Martín. Vos allá. Bien. 3 chicas espirituales. La cumpleañera de su Juan. Sheila, vení. Acá al lado de Martín. Es para poner un ejemplo nada más. No le voy a cobrar nada. Sí, ahí. Otra allá y otra allá. Sí. Martín, ponete para acá, sí, porque si no, no sale la foto. Gloria a Dios. Vamos a suponer que Martín es Jesús. ¿Qué les parece? A ver, los brazos allá y como crucificado. Acá. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 9? A ver, alguien que lo pueda leer rápidamente. Juan 10, 9. ¿Hay una sola Biblia? Bien. Juan 10, 9. Juan 10, 9. Sí. A ver. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy La puerta. fuerte, yo soy la puerta. Bien, vamos a suponer que Martín es Jesús y él dice yo soy la puerta. Quiero que entiendan algo porque el tema mío en esta noche es cómo nosotros llegamos a tener el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús es la puerta, el Señor, nuestro Dios, es una persona que discrimina, es decir, que separa. Separa a un lado y separa a otro. Claro que discriminar está mal, pero en este caso, si Dios discrimina, está bien. Porque ve a la humanidad partida en dos. Los que están para este lado y los que están para este lado. Vamos a suponer que los que están para este lado son los perdidos. Y los que están para este lado son los salvos. ¿Sí? Por eso quería 3 chicos y 3 chicas espirituales. Los perdidos y los salvados. Si estos están en tinieblas, ¿cómo lo ve Dios a este grupo? En luz. Muy bien. Si acá están perdidos, acá están salvados. Es la forma que Dios ve porque dice yo soy la puerta. Vamos a suponer que si de este lado están los pecadores, de este lado están los justos. Dios siempre ve a las personas de 2 maneras. No hay 3 maneras. No hay 4 maneras. Hay solamente 2 maneras. Porque la puerta divide. ¿Qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Es decir, que para que este grupo sea salvo de los salvados, ¿qué tienen que hacer? Entrar por la puerta. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿Sí? Y vamos a suponer que esto es un camino del comienzo para allá hasta el fin, acá en la meta, como hoy se predicó. Entonces, de este lado están más cerca de Dios. Y de allá están más lejos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo será entonces esta persona si está lejos de Dios? Terrible. Está recontra perdido. ¿Por qué? Está alejado de qué? De la puerta. ¿Sí? ¿Y esta persona cómo será? Más o menos. ¿Sí? ¿Y esta persona, vamos a decir que es una persona buena, no hace mal a nadie,
está casado y tiene un buen matrimonio, no roba, no miente, pero pasó por la puerta. Pero entonces, ¿cómo está? Perdido. Está perdido. Por más que sea bueno. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Que somos salvos por obra o por fe? Por fe. Entonces los que están acá, ¿cómo fueron salvos? Por fe. ¿Cómo es esta persona? Si está más cerca de la puerta. Recién pasó. Recién pasó. Entonces más o menos es medio parecido a ese grupo, pero recién pasó. Pero pasó. ¿Sí? Está, que no sabemos si es salvo o no, pero pasó por la puerta. Este grupo está más cerca de Dios, ¿no? ¿Cómo sería ella? Va a los cultos, adora al Señor, toca el bajo. Y esta persona ya está a punto de estar con Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Gracias, chicos. Dios los bendiga. Me parece que era al revés. Entonces, Dios ve a la humanidad de dos maneras, no de tres ni de cuatro. Perdidos y salvados. Justos y pecadores. Tinieblas y luz. Y hay una sola cosa que los separa. ¿Qué es? La puerta. ¿Sí? La puerta separa. ¿Vieron que cuando uno quiere entrar a la pieza, qué es lo que te separa? De la otra habitación, la puerta. La mía es la cual. O una cortina, o algo. ¿Sí? Pero hay algo que dice ahí, alto, acá hay una división. ¿A cuál de los dos grupos pertenece? Sería la pregunta, ¿no? Obligada. ¿A cuál de los dos grupos pertenece? ¿Por qué tengo que preguntar esto? Porque alguien dijo así. Fue un gran predicador que se llamaba Billy Graham y dijo así: no porque nazca en un garage voy a hacer un auto. ¿Se entiende? No porque nazca en un garage voy a hacer un auto. ¿Cuántos de ustedes nacieron en un hogar cristiano? Bien, es decir, creen en Dios, adoran a Dios, pero no porque nazcan en un hogar cristiano significa de que son cristianos. No es por herencia. No se puede. Hay que entrar por la puerta. ¿Sí? Por Martín. Hay que entrar por la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo. No hay otra forma. Por más que tu papá sea un pastor, por más que sea un hombre de Dios, un evangelista, que toque la música, que cante, que predique, no significa de que yo sea por eso cristiano por herencia, porque ya mi papá es creyente o mi mamá es creyente, cristiana. No hay salvación grupal. La salvación es personal. Por eso Jesús en esta noche te dice: yo soy la puerta, tenés que entrar por mí para ser salvo. ¿Cómo hacer para cambiar de grupo? Vamos a suponer que los tres muchachos acá perdidos quieren cambiar de grupo. ¿Cómo se hace? Hay que pasar por la puerta, ¿no? La mayor diferencia entre los dos grupos, ¿sabe cómo se origina? Porque Dios ve a un grupo y ve a otro. Pero ¿cuál es la mayor diferencia? Que Él ve adentro del corazón, porque Dios tiene una capacidad que ustedes no tienen, y es ver el corazón. ¿Y qué ve en el grupo de los salvados? Que adentro de ellos tienen el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. Y nosotros no tienen el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu que tienen adentro, ustedes saben que ustedes son esto que se ve que se llama cuerpo, adentro hay un alma, y adentro, más adentro hay un espíritu. Somos tripartitos. Es decir, cuerpo, alma y espíritu. En la persona inconversa, ¿me escuchan bien? En las personas inconversas, el espíritu está muerto. No tiene vida. ¿Cómo es que no tiene vida? ¿Por qué está muerto? Porque está muerto por algo que se llama pecado. Y si tu espíritu está vivo, es porque el Espíritu Santo lo vivificó, te dio vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso quiero ver cómo se logra esto, de poder cambiarse de un grupo a otro. Hay 4 preguntas que yo quiero responder en esta noche. Y para eso vamos a leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Bien. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia en el celular? Bien. Yo necesito que
alguien encuentre la versión traducción al lenguaje actual. Traducción al lenguaje actual. ¿Puede ser que vi que la tenía en la Biblia esa? ¿La tenía en la Biblia? Lo tengo anotado en la hoja, pero un solo versículo, no en la... Bien. Para el otro lado. ¿Alguien puede buscar la nueva traducción viviente? Nueva traducción viviente. Que sea otra persona. Que primero, la traducción al lenguaje actual. La segunda, nueva traducción viviente. ¿Cuál versículo? Actual. No, solamente buscar, ahora te digo. Actual. Traducción al lenguaje actual, bien. Entonces, me gustan la nueva traducción viviente, ¿sí? Otro, palabra de Dios para todo. Palabra de Dios para todo. ¿Coche, vos tenés? La actual. La actual. La nueva traducción viviente y la palabra de Dios para todo, ¿no tienen la YouVersion esa? ¿Sí? Bien. Palabra de Dios para todo. Bien. Y no sé si alguien puede buscar la Dios habla hoy. ¿Suele vos tenés? Sí. Bueno, pero buscad Dios habla hoy si tenés. Dios habla hoy. THH. Franco, vos tenías La versión actual tengo. la traducción. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente? Bien. ¿Y quién tiene la palabra de Dios para todo? Acá. ¿Y vos suele tener? Dios habla hoy. Bien. Franco, el número 1. Número 2. Marielí. Número 3. Zoe. Y número 4. Zoe. Bien. Santiago. 1. No, yo no tengo. No, vos sos el número 1. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, número 2. Número 3. ¿Y número 4? Muy bien. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Muy bien. Número... No, la Zoe no tiene. Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4. Así que el 1 se va con el 1, que es Franco. Todos los 2 se van con Marilí. ¿Sí? Los números 3 se van con la Zoe. Y los números 4 se van con Soledad. Ponme 4. ¿Quién era el 2? Acá. ¿Quién era el 4? La 2 es Marilí. ¿Cuál es el número 1? Hola. Número 1. ¿Cuál era dos? Dicho que pelees con alguien. Decí que no me siento. Ustedes le ayudan a Franco porque es medio lento para él. Ustedes le ayudan a Marilí porque no encuentra nada. Y la Zoe es rápida pero necesita asistencia. Y la Soledad, como está sola, necesita compañía. Bien. Gloria a Dios. Si no se conocen, díganse los nombres. Buenas tardes, yo soy María Juana. Santiago, medio como ponete como para mirarme. Ahí está, mira, ahí le está la preguntando. Como mirarme exactamente. Gloria a Dios. Mírenme, por favor. Pregunta número 1. ¿Cómo nos encontrábamos antes de ser salvos? Bien, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo en las 4 versiones, pero rápido. ¿Efesios cuánto? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. En voz alta, número 1. A ver, el número 1. Dale. ¿Hasta cuándo? Del 1 al 5.
Fuerte. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio la vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo estamos? ¿Qué dice la palabra muertos? ¿Sí? ¿Muertos? No. Versículo 1. Antes estábamos muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. ¿Se acuerdan que le dije que teníamos muertos acá dentro? El espíritu. Es decir, que estábamos muertos para Dios. Dios te miraba cuando no tenías a Cristo, cuando no eras salvo, te miraba y te veía como muerto. Y al otro grupo, ¿cómo lo ve? Vivo. Ve el Espíritu Santo, ¿no? Está vivificado, sí. El Espíritu Santo lo vivificó y está vivo. Pero cuando Dios ve a un inconverso, ¿cómo lo ve? Lo ve muerto. ¿Por qué? Por todas estas razones. Porque sigue la corriente de este mundo. Saben que cuando uno, por ejemplo, va a un río de las montañas, una de las cosas que ve a veces en ese río son muchos peces. Y ustedes ven un montón de peces que pasan como en cardumen, parece. Pero si ustedes observan bien, lo van a ver muertos. Porque son arrastrados por la corriente. Y van a ver unos pocos peces que van como contra la corriente. Y van buscando, casi vendría a ser donde nace el río. Pero ¿saben por qué van contra la corriente? Porque están vivos. Y a nosotros nos pasa igual. Cuando nosotros estamos vivos, nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Por eso es que nosotros somos diferentes. O deberíamos ser diferentes. Cuando nos queremos parecer a este mundo es cuando nos dejamos arrastrar por el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra, ¿no? Y somos arrastrados. ¿Qué dice esta versión? Antes de leer, voy a dar a este grupo, a los dos grupos, Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. ¿Alguien que lea bien? Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Bien, no es nada fácil la vida de este mundo, ¿no? Lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, bajo la influencia de un espíritu diabólico, la gente hace cualquier cosa. Dice que uno da rienda suelta a sus deseos, al desenfreno que tenemos adentro. ¿Qué hacen las personas cuando le dan rienda suelta a su desenfreno? ¿Qué clase de pecado cometen? Sí, la mayoría, pero vamos a empezar con los más chicos, ¿no? Mienten, se enojan, están en griterías, maledicencia, es decir, están siempre haciendo el mal a la gente, pero cuando uno le da rienda suelta a su desenfreno sexual, ¿qué es lo que puede llegar a cometer a las personas? ¿Qué dice el texto? Y cometen toda clase de pecado sexual, ¿no? En otra parte de la Biblia dice que reciben a sí mismos
la retribución debida a su extravío, es decir, que las consecuencias de vivir de esa forma también las vive la persona. No solamente es como que se echa a perder, sino que también todo el entorno se echa a perder, porque también vienen los contagios y el deseo de querer ser como esa persona. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19? Sí. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida de Dios, que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Hasta Él? Hasta el 19. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Se dan cuenta la descripción que hace Pablo de la conducta de las personas que están muertos en delitos y pecados, ¿no? Pablo dice, con la autoridad que Dios me ha dado, yo lo que les pido es que no vivan más ya con esa clase de mentalidad. Antes tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Ignoraban esto, pero ahora requiero que ya no vivan más de esta forma. ¿Cómo lo dice esta versión? Del 17 Al 19. dice esto pues lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa del insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de impurezas. Bien. Cuando lean como para que escuche el más sordo. ¿Sí? Que se grite la palabra, así que se escuche, porque si no, no se aprecia bien. No, solamente hay un concepto. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Romanos 3, 23. Y ustedes buscan Romanos 6, 23. Y ustedes 1 Corintios 1, 21. 1, 21. Romanos 3, 23. A ustedes le dije Romanos 6, 23. Ustedes le dije 1 Corintios 1, 21. Y ustedes Juan 5, 24. Bien, vamos a Romanos 3, 23. Fuerte. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que dice la versión Reina Valera 60? ¿Alguien de memoria? Estamos destituidos. ¿Sí? ¿Cómo? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. A ver, repita conmigo. Muy bien. No querés decirlo, sabía. Bien. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esa palabra destituido? Recién, ¿cómo se leyó ahí, destituido? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Otra versión dice, sin derecho de gozar. Es decir, que todas estas personas acá no tienen derecho de gozar de Dios. Vieron que hay gente del grupo que está acá dice, Dios no me oye, le pido a Dios y no me escucha, busco a Dios y parece que no existe, y otros directamente dicen, no, Dios no existe. Ayer leía un comentario de un hombre que dice, yo no creo en Dios porque no lo conozco. Y tiene todo el derecho a decir lo que quieran, pero ¿saben por qué? Porque están destituidos de la gloria de Dios. No tienen derecho de gozar porque no han pasado por la puerta. ¿Sí? Y tienen un montón de preguntas y un montón de incógnitas y le pasan un montón de cosas que no le encuentran sentido. Pero porque están destituidos de la gloria de Dios. Lejos, sin derecho de gozar. Otra versión dice, sin poder alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a poder experimentar la gloria de Dios y alcanzar el propósito para el cual fueron creados. Escuchen esta, dicen, no pueden participar
¿Por qué? Porque Dios no oye a los pecadores. ¿Se dan cuenta cuántas cosas se pierden el privilegio de gozar? Y lamento decirle que si ustedes no han pasado por la puerta, le pasa lo mismo. Por eso es muy importante atravesar la puerta. Entonces, están lejos. ¿Qué dice Romanos 6:23? El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Mas el regalo de Dios, es decir, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una versión que dice así: quien solamente vive para pecar recibirá el castigo de la muerte. Este grupo vive solamente para pecar. Como consecuencia tendrá la muerte. ¿Y cuántas muertes hay? Está la muerte espiritual. ¿Sí? La muerte espiritual. ¿Qué dijo el Señor a Adán? El día que de él comieres del fruto, ¿se acuerdan? Ciertamente moriréis. ¿Sí? Entonces Adán cuando comió o pecó, desobedeció, la desobediencia trae como consecuencia una paga que es la muerte. Es decir, que hay una muerte espiritual. ¿Se acuerdan que le dije que Dios ve a las personas como cuando no tienen a Cristo? Las ve muertas. ¿Por qué? Porque están en pecado. Es decir, la paga del pecado es muerte. Las ve muertas. Pero después llega el tiempo, como Dios dijo, que como el hombre pecó, del polvo fue tomado, al polvo morirá. Entonces hay una muerte, donde te van a sepultar, te van a enterrar. Es otra muerte, pero hay otra muerte más, que es la muerte eterna, porque muerte significa separación. Cuando uno va a la eternidad, porque no se termina todo acá, acá es el comienzo, pero hay una vida eterna. Nuestra vida no es eterna acá en la tierra, sino que es limitada. Los máximos que pueden vivir son 70, 80 años, 90, 100 llegan algunos, pero sabe que en cualquier momento le espera la muerte, pasa a la eternidad. ¿Y la eternidad cuántos años dura? ¿Cuántos años dura la eternidad? No tiene comienzo ni tiene fin. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Acá o allá? Acá. Porque acá me gano el derecho de allá. Acá me gano el derecho de allá vivir o eternamente con Dios o eternamente lejos de Dios. ¿Sí? Así que es como que acá el Señor nos da la facultad de decisión que tenemos. Tenemos que decidir a dónde queremos ir a parar en la eternidad. ¿Con Dios o lejos de Dios? Que la Biblia le llama la muerte segunda, porque vamos a ser juzgados y vamos a estar puestos en uno de los dos lados. Porque Dios ve a la humanidad siempre de dos maneras. Segunda pregunta, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para salvarnos? Vamos a 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. ¿Qué dice? Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Amén. Bueno, lo dice medio raro, ¿no? Pero, ¿cómo es que Dios le plació entonces salvar a la humanidad? ¿Qué utiliza? La predicación ridícula. Acá dice la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Por medio de qué? De la predicación. Lo que uno está haciendo en esta noche, predicando la palabra. No hay otra forma, no hay otra manera. El medio que a Dios le plació salvar es por medio de la predicación. ¿Dónde se predica? En un templo. ¿Dónde más?
En una plaza, ¿dónde más? En el colectivo, en la casa, ¿dónde más? A un amigo. A un amigo así personalmente, dándole testimonio. Es decir, todos los medios, ¿cómo? En la escuela, todos los medios habidos y por haber, donde se predique la palabra, es el elemento que Dios utiliza. Yo conozco una hermana que viene con nosotros, que se congrega. Ella fue salva por el televisor, porque veía en su tiempo, en el año 85, vio una predicación y se entregó al Señor. Y empezó a buscar una iglesia, encontró una iglesia y perseveró hasta el día de hoy. La radio, puede ser que a veces te llegue una predicación. Nosotros tenemos una página en YouTube que la utilizamos para predicar, porque de alguna forma queremos llegar a todo el mundo. Donde llega esa página queremos impactar con el mensaje de la palabra para que las personas sean salvadas. No hay otra forma, no hay otra manera. No es por medio, por ejemplo, de leer un libro de superación personal. No se puede. No se puede cambiar a la humanidad por medio de la psicología, por medio de alguna pastilla o algo. No hay otra forma. A Dios le plació utilizar esto para poder cambiar a las personas. Tercera pregunta, ¿de qué manera somos salvos? Número 1, Juan capítulo 5, verso 24. ¿Qué dice? Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de muerte a la vida. Bien, acá dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces, es interesante lo que dice esta palabra, que tenemos que oír la palabra. Oír la palabra. ¿Cuesta o no cuesta oír la palabra? ¿Nunca le tuviste que decir al que está al lado, déjame escuchar la palabra? Si viene al culto para escuchar. Y si te sigue molestando, entonces vuelve a... ¿Y el otro qué hace? Cuesta a veces, ¿no? ¿Quién será que te quiere hacer perder la predicación? Si el medio que Dios utiliza para salvarte es la predicación, ¿será que el diablo pondrá algún obstáculo para que no escuche la predicación? ¿Qué dicen ustedes si ustedes fueran diablo? Acordate que vos sos Jesús. Si ustedes fueran el diablo, ¿qué harían para que las personas no escuchen la predicación? ¿Pondría alguna distracción? El celular, ¿qué más? Una distracción por ahí media que está fuera de lo que es el templo, ¿no? El culto. ¿Sí? El celular hoy en día es una distracción no solamente para el culto, para todo, ¿sí? Para manejar, para los quehaceres de la casa, para estudiar. Es una cosa que si no la sabemos manejar, el celular te maneja, así de clarito, ¿no? Pero también están los chicos, están las personas grandes, está el audio. La guitarra desafinada, y un montón de cosas que por ahí te distraen y te hacen enfocarte en eso y te hacen perder la predicación. El hambre, ¿sí? Porque a veces le toman algo más fuerte que la predicación. Y hay un montón de cosas que el diablo utiliza para que nosotros nos distraigamos y no escuchemos la predicación. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor dice varias verdades acá, ¿no? Habla de una vida eterna, habla de una condenación eterna, habla de una muerte, habla de una vida, habla de oír la palabra, habla de creer. Y la palabra dice que tenemos que creer y arrepentirnos.
Vamos a Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Vamos a Juan 3, 5. Juan capítulo 15, verso 3. Y Efesios capítulo 1. 3:19. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 3, verso 19. Sí. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Bien, esa palabra que leyó vendría en la Reina Valera, dice convertidos. Dice, debemos convertirnos. ¿Qué significa convertirnos? Vieron que por ahí tu mamá tenés que convertirte, te dicen. Y te reta y como que hay algo que tenés que hacer. ¿Qué es convertirnos? ¿Pasar a otra etapa no sería? No exactamente. ¿Cómo? Cruzar la puerta, bueno, bien. Convertirnos sería pasar de muerte a vida, muy bien. Sé que ese añito de más te trajo sabiduría. ¿Saben qué significa convertirnos? Dar un giro. ¿Un giro? ¿De cuánto? De 180 grados. ¿Se acuerdan cuando lo usaban ahí en el... ¿Sí? 180 grados. ¿Cuánto sería 180 grados? Así. Porque 360 sería... Hay algunos que se dan 370 grados. Vuelven de vuelta a lo mismo. No, 180. En otras palabras, si yo quiero convertirme, todas las caritas que estaban acá tienen que mirar para allá. ¿Sí? Hacia Vicky, que estaba acá. La que estaba a último de partir. Estaba cerca del Señor. Muy cerca estamos. Todas las caritas mirando para allá porque queremos convertirnos. Es decir, queremos dar un giro, una vuelta. Es decir, que si yo antes miraba hacia el pecado, ahora doy media vuelta y miro hacia Dios. Eso significa convertirme. Convertirnos de nuestros malos caminos y pegar la vuelta. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Quién conoce la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo tomó todas las cosas que el papá le dio, se fue a una ciudad, a una provincia bien lejos, para que nadie lo vea. Dice que malgastó todo lo que tenía, en un momento tenía hambre porque vino un hambre terrible en la provincia y fue a buscar qué cosa? Trabajo. Y alguien le dio trabajo. ¿Cuál fue el trabajo que le dio? ¿De cuidar? Cerdos. Y dice que deseaba comer un poco de la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué pasó? En ese momento se acordó, dice la palabra, volvió en sí. Volvió en sí. Entonces, ¿cómo estaba el muchacho? ¿Fuera? De sí. ¿Qué significa estar fuera de sí? Perdido. Perdido. Loco, ¿no? ¿Podemos decir entonces que el que está lejos del Señor está loco? Yo creo que sí, ¿no? Porque teniendo el Dios que tenemos, que yo me aleje y esté lejos de Dios es una locura. Pero volvió en sí, por esa obra que a veces hace el Espíritu Santo que nos hace pensar. ¿Y qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre la están pasando mejor que yo? Y yo acá me estoy muriendo de hambre. Ya sé lo que haré. ¿Qué haré? ¿Qué dijo? Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros, porque ¿qué tenía el tipo? Hambre, y los jornaleros la estaban pasando mejor que él. Y dije que convertirse significa estar arrepentido del mal camino y pegar la vuelta. ¿Qué hizo el muchacho entonces? Se arrepintió. Se arrepintió y ¿qué más? Y pegó la vuelta. Pegó la vuelta. Eso significa convertirse.
pegar la vuelta. ¿Puedo decir que a la gente que está arrepentida y no pega la vuelta? Hay un montón de gente que está ahora mismo en sus casas diciendo cómo me gustaría estar en el culto, yo, que tanto experimentaba la presencia de Dios, tanto Dios me bendecía, qué lindo que era pasar ese tiempo con los hermanos en comunión, pero no pega la vuelta. ¿Esa persona se ha convertido de verdad? No, porque ¿qué le falta? Pegar la vuelta. Y el muchacho dice que pegó la vuelta y ya lo estaba esperando el papá. Lo conoció de lejos y fue y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó, le dio la bienvenida, ¿no? Porque ese es el amor que tiene nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice Juan 3, versículo 5? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Muy bien. Entonces estamos viendo que hay que arrepentirse y creer, que hay que convertirse, pero también hay una cosa que nos hace falta para ser salvo y es nacer de nuevo. ¿Qué hace falta? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ustedes tienen un cumpleaños, ¿no? Sheila dicen que nació allá y le festejaron el cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuándo naciste? Ah, te notaron mal. Pero tuvimos un nacimiento y alguien firmó un acta de nacimiento que el doctor dice en ese acta que naciste tal día, tal hora. Y se la entregaron a tu mamá o a tu papá y dijeron, bueno, este es el certificado de nacido vivo. Bien, ese día se tendría que festejar tu cumpleaños, teóricamente, ¿no? Pero te hago la pregunta, espiritualmente, ¿cuándo naciste? Porque acá dice, habla del nuevo nacimiento, ¿no? Que, ¿cómo es que se nace? ¿Qué dice allí? Se nace sumergiendo nuestros pecados en el agua, ¿no? Lo que leyó Camila, ¿no? ¿Qué leyó Camila? ¿De qué forma se nace? A ver, busquen De agua y de espíritu. de agua y de espíritu. De agua y de espíritu. ¿Escucharon? Se nace de agua y de espíritu. ¿Por qué del espíritu? Ustedes mismos lo dijeron. Si acá estaba algo muerto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo vivifica, es decir, que lo resucita. ¿Se acuerdan que éramos cuerpo, alma y espíritu? Lo que tenemos muerto, que es el espíritu. Entonces el Espíritu Santo te vivifica. Cuando te vivifica, se produce el nuevo nacimiento por el espíritu que da vida, y también dice por el agua. ¿Qué es el agua? La palabra bautismo. No. El agua es, busquen en Juan 15:3. ¿Lo tienen ustedes? A ver qué dice. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les digo. El mensaje. Bueno, la Reina Valera dice que vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué es la palabra? La Biblia. Que os he hablado, es decir, el mensaje, la predicación. Entonces, nacemos por la acción del Espíritu Santo y nacemos por la palabra. Es decir, que el agua en la Biblia significa la palabra, simboliza la palabra. El agua tiene poder de limpiar. Entonces, ustedes ya están limpios por el mensaje, por la palabra que les he dado. Por eso es muy necesario escuchar el mensaje, porque el mensaje te limpia, la palabra te limpia. Todas esas inmundicias que tenemos en los pensamientos y en el corazón y todos esos deseos terribles que tenemos, que los llevamos adentro, ese deseo de pecar, la única forma de poder deshacernos de todas esas cosas es como producto de una limpieza que viene a través de la palabra y del Espíritu. No hay otra forma. Ahora, vamos a suponer que ustedes todavía están acá.
Y vienen a la iglesia porque la costumbre de ustedes, ¿cuál es? Venir a la iglesia. Porque ¿de cuándo vienen a la iglesia? De chiquitos. Y si no vienen a la iglesia, ¿qué pasa? La mamá los casca, ¿sí? O el papá lo agarra con el cinto. Pero entonces, voy a la iglesia, aunque sea obligado, pero voy. Pero están acá, no han pasado ¿por qué? Por la puerta. Entonces todos esos deseos, ese terrible deseo de pecar está acá, todavía está en el corazón. Y si vienen al culto y no son limpios por la palabra, porque están distraídos o quieren hacer lo que quieran, la palabra no los limpia. Porque lo único que los puede librar es la palabra. ¿Y por qué? Porque el mensaje de Dios es el que te limpia. Si no haces que el mensaje haga efecto en tu corazón, todavía vas a seguir pensando y queriendo hacer todas las cosas que este mundo hace. ¿Cuántos de ustedes tienen 15 años? ¿Tenés 15 años? ¿Quién tiene 15 años? 15 años, 15 años, 15 años. ¿Saben a los cuántos años me entregué yo? A los 15 años. A los 15 años me entregué. Y experimenté todo lo que el mundo experimentó. Todos los pecados que existen en la sociedad, me tocó vivirlo. Cuando pasé por la puerta y encontré a Jesús, no quise volver a pecar más. Porque Él me lavó por la palabra. Es más, le cuento algo para que ustedes sepan. Yo decía muchísimas malas palabras, pero muchísimas. Porque en casa el lenguaje de mi papá era decir muchas malas palabras. El lenguaje en la escuela era de malas palabras. El lenguaje donde yo jugaba al fútbol era de malas palabras. Entonces era algo muy normal que a mí se me pegara esas malas palabras. Porque también tiene que ver con el ambiente donde frecuentaba. Cuando me entrego al Señor, que fue un día miércoles, esa noche volví y nunca más dije una mala palabra. Pero nunca más. Y digo, ¿cómo fue? Y después entiendo, porque la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca. El Señor me cambió el corazón. Me dio otro corazón. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que Él no es que te regenera el corazón o le pone, te hace un trasplante, no. Dice que te cambia el corazón. Y me lo cambió. ¿Saben quién se dio cuenta de eso? Los chicos de la escuela. Porque yo no me había dado cuenta. Y me decían, Álvarez, le lavaron el cerebro. Así decía. Este fue un lado que le lavaron el cerebro. Y yo me daba vuelta y le pegaba. ¿Qué están diciendo? Nada. Algo le pasó. Entonces, yo me daba vuelta y entonces le empezaba a hablar de Cristo, ¿no? Y decía, está loco. Claro, hablar bien y no pelear más porque nos vivíamos peleando en los recreos de la guerra campal, entre cursos, no decir malas palabras, todas esas cosas era estar loco. Portarse bien es estar loco. Adorar a Dios es estar loco. Entonces yo le decía, bueno, bendita locura, le decía. Estaba más loco todavía, porque le hablaba por la palabra de Dios. Pero yo sabía lo que era estar de este lado. Y por nada quería volver. Ahora quería estar de este lado. Y cuanto más cerca de Dios, mejor. Porque me sentía bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento. Es una obra interna. Es algo que no se puede lograr de afuera hacia adentro. ¿Conocen lo que es el altruismo? Altruismo. ¿Alguna vez lo leyeron, lo escucharon? Es una obra que hacen las personas generosas, una obra de bien. ¿Sí? Filantrópico, ¿conocen algo de eso? ¿No? Es lo mismo. Personas generosas que hacen bien a la gente. Había un grupo de personas altruistas, filantrópicas, que iban caminando debajo de un puente y encontraron a un linchera. ¿Saben lo que es un linchera? No van a decir que no saben lo que es un linchera. Estaban durmiendo bajo el puente. Hacía un año que no se bañaba. La barba del bigote la tenía toda crecida. Sucio,
por donde se lo miraba. Hambre, estaba todo, su ropa echada a perder, entonces lo agarraron al tipo, lo llevaron y primeramente lo mangueraron todo, ¿no? Le sacaron la mugre, lo bañaron, le dieron la oportunidad de poder afeitarse, lo llevaron a un peluquero, le cortaron el pelo. ¿Qué más? Le pusieron una camisa, le pusieron un traje, una corbata y dijeron, bueno, ahora usted tiene la oportunidad de comenzar una nueva vida. Imagínense lo que era la persona antes y lo que era la persona después, ¿no? Una pinturita, parecía un pastor. Cuando salió de ese lugar, ¿a dónde cree que fue? A vivir bajo el pintor. Pero estaba bien cambiado, con la ropa hecha en la pinturita, se echó una frazada que tenía ahí toda tan sucia y se echó a dormir de vuelta, esperando de la misericordia de alguien. Y estaba trajeado, estaba con corbata, pero volvió al mismo lugar de origen. ¿Cuál era el problema? Exteriormente, pero ¿qué necesitaba esa persona? Un cambio interno. Un cambio interno. Por eso cuando Dios obra en nuestra vida, lo que Él produce es un nuevo nacimiento. El cambio viene de adentro hacia afuera. Por eso cuando Dios obra un cambio en nosotros, comenzamos a cambiar la forma de expresión, la forma de vestirnos, la forma de comportarnos en casa, en la escuela, en el trabajo, donde sea. Quizás vos no te das cuenta, pero la gente nota el cambio, porque es un cambio de adentro hacia afuera. Y una vez que somos salvados, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14? Gracias a Cristo también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe. Fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya complementado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Bien, y otro versículo más, lo tocaría yo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Con esto ya termino. Segunda de Corintios 1, verso 21 y 22. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Bien, tanto ese versículo como este dicen más o menos lo mismo. Dice que Dios nos eligió y nos ungió. En la antigüedad, para ungir se elegía a una persona de entre la multitud. Bueno, de entre todos los adolescentes y los jóvenes de la ciudad, Dios te eligió. Te eligió y ¿qué hizo? Te puso el Espíritu Santo, te ungió. La palabra ungir significa que te dio la bendición de tener dentro tuyo el Espíritu Santo. Pero no es que ungido está el pastor o los siervos, no, la unción es para todos. ¿Sabía o no? Bueno, no me creen. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Verso 20, ¿qué dice? 1 de Juan, capítulo 2, verso 20. Cristo el Santo les dio a todos ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. ¿A quiénes le dio? ¿A los pastores, evangelistas, maestros? ¿O qué dice? A todos. ¿Ustedes están dentro de todos? ¿Incluidos? Todos. Todos los creyentes, los hijos de Dios. ¿Y el verso 27? ¿A eso es? Primera de Juan. Sí, capítulo 2, verso 27. Le dije que lo ayude.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Ese es el dato. ¿Qué un PDF? No, me vi. Lautaro, ¿vos podés salvar a tu hermana? Con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Dice Sheila que... A ver, pasa mano. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no falsa. Permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Muy bien. La unción que vosotros recibisteis, es decir, que cuando uno pasa por la puerta y va para aquel lado, ¿qué recibe? La unción. Es decir, que es ungido con el poder del Espíritu Santo y tiene poder para enseñarnos todas las cosas. Así que el Señor nos unge. ¿Qué más? Dice que nos sella. ¿Sí? Leímos que nos sella. ¿Qué significa eso de sellar? Que cuando alguien en la antigüedad dejó un sello, por ejemplo en un animal, en alguna pertenencia, se sabía que le pertenecía a alguien. Ustedes y yo y todos los cristianos tenemos un sello. Cuando el enemigo nos ve a nosotros y ve que estamos sellados, ¿qué es el sello? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso no podés quedar endemoniado. ¿Por qué? Porque tenés el sello del Espíritu Santo. El enemigo no te puede tocar. Y si te toca es porque Dios le dio permiso. Pero tenés un sello que garantiza de que sos de Dios, siempre y cuando le ha pasado por la puerta. Los que están de este lado no tienen sello. Los que están de este lado por allá sí tienen un sello. Tienen la unción. Tienen un sello que es como una identidad que la persona recibe que dice: soy de Dios, le pertenezco a Dios, nadie me puede hacer daño, soy propiedad exclusiva de Dios. ¿Amén? ¿Y qué más? Dice que tenemos las arras. Las arras. ¿Qué eran las arras? Arras. Cuando, por ejemplo, uno en la antigüedad iba a comprar un terreno, ¿cuántos de ustedes quieren comprarse un terreno? Van a comprarse un terreno y dice, pero sale carísimo. Bueno, pero ¿me lo puedes pagar en cuotas? Sí, no hay problema. Pero dame un anticipo. Entonces uno iba y le daba un anticipo. ¿Y qué le daba al dueño? Le decía, bueno, ahí tenés la bolsa. Y le daba una bolsa y a esa bolsa, ¿saben qué? La cargaba de tierra, de la tierra que compró él. Y se la llevaba. Iba a la casa y dice, acá tengo un anticipo de mi terreno. Y todos los días la veía. Y se entusiasmaba y trabajaba para... Pero por lo menos se llevó una parte de él que le pertenecía. Eso se llama las arras. Un anticipo de lo que iba a comprar. Las arras que Dios puso en tu vida como propiedad, que Él compró, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que puso en tu interior es la garantía de lo que vas a gozar allá en la eternidad, donde todas las promesas que Dios nos ha dado se harán realidad. ¿Y cómo sabemos? Porque tenemos las arras. Hay un anticipo. El cielo va a ser medio parecido a lo que nosotros experimentamos cuando experimentamos la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Así que cada uno de ustedes, de los que han pasado de acá para allá, tienen el Espíritu Santo. Las personas salvadas tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo viene a nosotros? Hay que clamar y hay que gritar muy fuerte para que venga. ¿Saben qué? Les digo algo, por las dudas no, si no están anoticiados. En Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino a la tierra. Dice que el Espíritu Santo está acá. En esta noche está acá el Espíritu Santo.
porque se predica la palabra y estamos reunidos en su nombre. Y no hace falta mucho alboroto ni mucho bochinche para que Él se manifieste en nuestra vida. Él está. Ya vino. Vieron que hay coritos que nosotros a veces cantamos diciendo, ven Espíritu Santo, y nos parece muy lindo, hasta nos quebranta. Y Espíritu Santo ven, y estamos cantando mal porque Él ya vino. Él ya vino. Lo único que, para que se manifieste en mi vida, yo tengo que dar este paso de fe. Somos salvos por fe. De creer en Jesús. Quiero decirle que la gente de acá piensa que para ser salvo hay que hacer buenas obras. Y no se puede ganar el cielo, no se puede ser salvo por buenas obras. Por portarme bien, tampoco puedo entrar a pertenecer como hijo de Dios por portarme bien, porque son buenas obras. Y hay algunos que piensan que para ganarse la salvación hay que pagar mucha plata. Y Dios dijo no, porque no se puede ganar el cielo por mucha plata, porque los que hacen lo que no tienen plata no van a poder nunca ser salvos. Entonces el que escogió el medio de salvación es Dios. Dios dijo no por buenas obras, no por dinero, no por raza, es decir, por color de la piel, no tiene nada que ver con cosas que uno tenga y otro no. Entonces Dios dijo, bueno, yo lo voy a hacer bien fácil, para que el hombre y la mujer sean salvos, lo único que tienen que hacer es depositar fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tienen que pasar por la puerta, creer en Jesús. Toda persona puede creer en Jesús, sea inteligente o no, sea pobre o no, sea rico o no, sí. Único requisito para ser salvo, creer en Jesús. Pasar por la puerta. Y Dios dijo, eso me satisface. Eso lo pueden hacer todos, grandes, pequeños, chicos, adolescentes, jóvenes, personas ya avanzadas en edad, todos pueden creer. Así que le plació a Dios que a través de la predicación la gente pueda creer. Y la hizo bien fácil. Entonces estas personas dicen, pero es muy fácil. No puede ser tan fácil ser salvo. Y Dios dice, sí, es fácil para que todos tengan acceso. Es por gracia. Pero no lo merecemos, no importa, porque la salvación es por gracia. Gracia significa favor no merecido. Pero algunos dicen, pero tengo que empezar a portarme bien. No, vení así, tal cual sos. Pasa por la puerta primero. Después vas a ir cambiando. ¿Vieron que el que estaba acá era medio parecido al otro? Bueno, porque todavía no está cambiado totalmente. Está más cerca de la puerta que de Dios. Pero bueno, ya pasó. El comportamiento, la santificación y la nueva vida viene después. Pero lo importante es que pase la puerta. Que pase por la puerta. Y una vez que pasas por la puerta, Dios te da el Espíritu Santo y te cambia los sentimientos, te cambia las emociones, te cambia las metas, te cambia un montón de cosas. Pero no se puede si no pasan por la puerta. ¿Se entiende? Una vez que pasaste, te sella. Una vez que pasaste, te da las arras. Una vez que pasaste, te unge. Y tenés el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Hay tres formas que Dios actúa con su Espíritu Santo. Una es que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. La segunda, que eso significa que Él te da vida. La segunda es andar en el Espíritu. Dice en Gálatas que si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Significa todos los días cambiar un poquito más, andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Comenzás a andar en el Espíritu y significa caminar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera forma es que el Espíritu Santo venga sobre ti. Escuchen, dice, recibiréis el Espíritu Santo y vendrá sobre vosotros. Sobre vosotros. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y recibiréis
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Es decir, que el Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar diariamente, pero la tercera función del Espíritu Santo es que quiere estar sobre nosotros. Eso significa controlándonos, que tome posesión de nosotros, que tome más de nosotros. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Que le demos más de nosotros a Él, que Él tome más de nosotros. Y entonces Él nos controla. Estamos totalmente controlados por el Espíritu Santo. Y ahí está la diferencia. Que uno vive en el poder del Espíritu. Y tus palabras pueden ser ungidas y más ungidas por el poder del Espíritu Santo. Y podés, ahora sí, hablarle a tu compañero y la persona se va a quebrantar y va a querer venir al culto porque hay un poder en tus palabras, algo que sale, que es poder de Dios para transformar a las personas. El Espíritu Santo controla tu vida totalmente. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y está a disposición de quién? De todos. De todos. El Señor me llenó con su Espíritu Santo a los 16 años. Y mi vida cambió. Y le di toda mi vida al Señor. Toda mi vida. Es decir, que eso lo puede hacer cualquiera que se dispone a darle todo al Señor. Amén. Así que mi invitación en esta noche es que puedas atravesar esa puerta. Como te llames, como te digan, lo que crean de ti, lo importante es que atravieses esa puerta. Y esta puede ser una noche inolvidable para tu vida. Si querés anotarla en tu Biblia. Hoy he pasado de muerte a vida. Que pueda ser tu cumpleaños espiritual. ¿Sí? Así que cerrá tu ojo donde estás. Yo quiero guiarte en una oración y ya termino en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, que nos abre el entendimiento, que nos hace entender la importancia de tener el Espíritu Santo en nosotros. Quiero rogarte en esta noche por los que han oído esta predicación, esta enseñanza, y quieran dar el paso de fe, quieran pasar de muerte a vida, de incredulidad a la fe, de las tinieblas a la luz. Que invoquen tu nombre en esta noche y digan: Señor, te necesito. Puedes decir en esta noche: me arrepiento de todos mis pecados y me convierto a ti, me vuelvo a ti, Señor. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero pasar por esa puerta llamada Jesús. Y quiero en esta noche, Señor, como dice tu palabra, que envíes tu Espíritu Santo a mi corazón. Quiero sentir el sello, quiero sentir las arras, tener las arras, esa esperanza de lo por venir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, disipa toda duda, disipa todo temor, Señor. Disipa todo pensamiento que no es tuyo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y que con confianza se puedan acercar a ti. Porque como recibiste al pródigo que estaba lejos, tú también tienes brazos bien fuertes y llenos de amor para abrazar a todo aquel que quiera volver a tu casa. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia que con el corazón se cree y que con la boca se confiesa. Si pasaste por la puerta, lo único que tenés que hacer es después decirle a alguien: che, hoy pasé por la puerta. Hoy fui salvo. Hoy me decidí por Cristo. Eso es. Y tu vida va a comenzar a cambiar de a poco. No importa tu nombre, tu familia, lo importante es la decisión. La decisión es lo más fuerte que Dios puso al ser humano sobre esta tierra. Porque por nuestra decisión podemos ser salvos y por nuestra decisión podemos ser condenados. Pero en esta noche, si tomaste la decisión correcta, comentáselo a alguien para que entienda
de que ahora perteneces al grupo de los salvados. Que Dios te bendiga.